Ahora que tenemos en nuestro país, Galicia, desde luego la más internacional, un auténtico lujo como intelectual. Ella, aparte de cantautora, súper creativa, tiene una formación muy completa, ha hecho filología gallego-portuguesa, es antropóloga social y sobre todo desde la antropología social, desde la antropología social y el arte, va a trasladarnos la visión que pueden tener experiencias como este musical que vamos a ver para sensibilizar a la ciudadanía sobre el cambio climático. Entonces, la vamos a recibir de nuevo con un fuerte aplauso. Hola, bueno, voy a hablar en español para que nos entendamos, para que me entendan ustedes que están ahí encima. Así, a Fran se le ocurrió que pudiésemos introducir el musical diciendo cómo podríamos sensibilizar y concienciar a la gente sobre el cambio climático desde la antropología y desde el arte, ¿no? Ambos conceptos bastante... es muy probable que todos vosotros podáis definir con mayor o menor rigor el arte que la antropología, es así. Sobre todo esos dos que deben estar hablando de antropología. ¿Estáis buscando antropología en el móvil? Vosotros dos. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Sabemos más o menos lo que es? ¿No? Si yo digo geología, sabemos lo que es porque sabemos lo que es geo y sabemos lo que es logía, ¿verdad? O biología, ¿sí? Antropología, ¿no? O estudio ser humano, muy bien, muy bien. Yo no te puedo invitar al laboratorio, pero te puedo invitar a un concierto. La cosa, vosotros pensar una cosa. Nosotros llevamos siendo seres humanos miles de años, sapiens. ¿Qué ha pasado desde que caminábamos desnudos recolectando frutos secos hasta llegar hoy aquí, con tu perfil de Instagram, tu perfil de TikTok? ¿Qué ha pasado? ¿Qué somos? ¿Qué hemos creado desde que recolectábamos bayas hasta ahora? Evolución, no evolución genética. No lo dices ti, que lo he dicho ti, da igual. Cultural. Mira, una cosa, una de las personas que revolucionó la antropología, yo quiero que ahora os coloquéis en la mente, fijaros, vosotros sois casi la primera generación que ha vivido una sociedad global. ¿Sí? ¿Sí o qué? Bien, una sociedad global. Es decir, vosotros sabéis perfectamente cómo suena el inglés. No, el inglés lo habláis probablemente, pero ¿sabéis cómo suena el ruso? ¿Sabéis cómo suena el alemán? ¿Sí o no? ¿Podéis imitar a un alemán? Mal, pero lo podéis hacer, ¿sí? Esto es tremendamente reciente y, como diría Ángel, en la historia de la humanidad supone no un minuto, supone 10 segundos o 5 segundos. Cuando la gente se marchaba de aquí en un barco a Argentina, alguna de ellas no solo no había escuchado nunca inglés o alemán, sino no había escuchado nunca a lo mejor español, más allá que la iglesia. Y a lo mejor si la misa se daba en latín, ni siquiera la iglesia. ¿Me estoy explicando? El mundo era muy pequeño para cada una de esas personas. Su universo era muy pequeño, ¿sí? El nuestro es inmensamente grande e inmensamente complejo. Una de las personas que revolucionó la antropología se llamaba Malinowski. Malinowski en el año 1914 era polaco, pero era de la escuela británica de antropología. Llegó a Papúa, a Nueva Guinea. Para que os hagáis una idea, una persona británica de la época victoriana consideraba que si él, en vez de haber nacido en Londres, hubiese nacido en Senegal, también se hubiese levantado de su choza, se hubiese cosido unos pantalones y un traje de chaqueta y un chaleco, se hubiese afeitado del mismo modo. ¿Me estoy explicando? Que eso venía aquí, que lo tenía aquí, que no existía un sistema sociocultural que crease todo eso. Entonces el tío se planta en Nueva Guinea. En Nueva Guinea, que aún hoy
podía ser un patadón en la cara para cualquiera de nosotros. En 1914 se planta en Nueva Guinea y ve señores en pelotas clavándose palos en la nariz, en las orejas y diciendo algo así como what the fuck, ¿no? Y diciendo, pero este señor es un ser humano. Y si lo es, ¿qué tenemos en común? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es? Prácticamente todo lo que consideramos ético, hay muy pocos universales en antropología, hay muy pocas cosas que compartan todos los sistemas socioculturales. Una, ¿sabéis cuál es? Hay un tabú que comparten todos los sistemas socioculturales. ¿Sabéis cuál es? El incesto. ¿Sabéis lo que es el incesto? Las relaciones sexuales entre progenitores y descendencia. ¿Por qué diríais que es? Buah, tío, qué asco, ¿no? ¿No? ¿Sí o qué? ¿Dirías eso? No creo que sea la razón exacta, pero... Exacta, ni exacta ni... Pero da asco, obviamente. Sí, da asco, vale. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Eh? Pero la pregunta es, ¿la criminalización o la fiscalización de este tipo de conductas, de este tipo de prácticas, actualmente en nuestro sistema sociocultural, o sea, tú dices, ostra, tío, folló con su padre, qué mal, ¿no ves que le puede salir mal la descendencia? Que no puede, a lo mejor... No, es ética, es moral, forma parte de la moral colectiva. Eso está mal, da asco, estoy bromeando, ¿eh? Pero me explico, pero esto no es real, ¿eh? Hasta lo que consideramos innato, digamos, como moralmente innato, no hay nada. La moral es una construcción tremendamente mediatizada por una de las cosas que más ha creado cultura, digamos, en la historia de la humanidad, que es la religión, ¿no? ¿Es moralmente cuestionable aquí cortarle el clítoris a una niña de 4 años sin anestesia, en una habitación, sin... ni en un quirófano ni fuera de un quirófano? ¿Es moralmente aceptable aquí? Muy cerca de aquí es obligatorio. El concepto del bien y el mal no sale del ADN, ni sale de ninguna hélice, ni de ninguna cuerda enrollada. Sale de un entramado tan complejo como el ADN, pero intangible y imperceptible sensorialmente. ¿Me estoy explicando? Muy complejo, y que dice tanto de lo que somos como esa cadena, y además que se retroalimenta con ella. Porque hay cambios morfológicos motivados por la adaptación al medio, y la adaptación al medio no es genética necesariamente, ¿me explico? Por hábitos. ¿Sí o qué? Bien, entonces, todo lo que... De repente la primera persona que dijo, oye tío, pero vosotros pensar que los indígenas... Bueno, es muy difícil encontrar una palabra que no sea fea. Que las personas, los nativos americanos, cuando de repente ven llegar un barco, esta construcción, hablamos del siglo XV, finales del siglo XV, para que nos hagamos una idea. Olvidaros de vuestro mundo, olvidaros de todos los millones de imágenes y de conceptos que tenéis en la cabeza. La primera vez que un tío de las llamadas indias de Latinoamérica vio llegar a un Pizarro en un caballo, pensó que era un centauro. Pensó que no era un ser humano. Pensó que era un otro ser. Barbado. Ellos no tenían barba, no tenían pelo en la cara. Y se preguntó lo mismo. ¿Pero esto qué es? ¿No? ¿Sí? Un otro concepto que esas personas no tenían, y es que tengo que ir rápido, porque además me gustaría que me hicieras alguna pregunta si os apetece,
es una cosa muy importante, súper importante, y que es lo que hace muy difícil la pregunta de Alex, y es, ¿tenemos tiempo? Tenemos tiempo. ¿Qué es el dinero? El dinero. ¿Qué es el dinero y cuánta historia tiene el dinero? ¿El dinero qué es? No es nada. ¿Un papel qué es? En el medio del Gobi, un billete de 500 napos, en el medio del Gobi, sin que nadie sepa que estás allí, en los Andes, ¿qué es? Ni leña es. El dinero es un método de intercambio con el que usamos para conseguir algo a cambio aparte de eso. Sí, y si no hay algo que cambiar, ¿qué es? Exactamente, no es absolutamente nada. De hecho, no existe. No existe hasta que empieza a existir el excedente, ¿no? Nosotros tenemos tanto excedente y es tan peligroso el excedente, ¿verdad? Entonces, vivimos en una época en que hablamos de una cosa que es la economía de la atención. La atención se ha convertido en dinero, se ha monetizado. Sale una maroma o un maromo. Hay 1 millón de seres humanos, o 2 millones, o 3 millones, o 4 millones de seres humanos que le dan like. Y eso genera divisa. Genera poder, y el poder actualmente es dinero. En otras épocas el poder no era dinero, era otra cosa. ¿Sí? Porque el poder es un concepto también muy complejo, pero es que tendríamos que tener mucho tiempo. Entonces, la cosa está. Es la primera vez en la historia, cuando yo tenía 8 años, yo soy una señora mayor, pero cuando yo tenía 8 años, cuando le preguntabas a un niño qué quería ser, decía, yo quiero ser escritor, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser... Futbolistas eran menos, porque eran menos guapos y cobraban menos, pero bueno. Yo quiero ser futbolista, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser músico, yo quiero ser... Porque para tener una trascendencia social tenías que ser bueno en algo, tenías que alcanzar competencias extraordinarias en alguna actividad artística, científica, en algo, ¿sí? Es la primera vez en la historia que ser famoso es un trabajo. Es un trabajo. Conseguir la atención de los demás es un trabajo, se monetiza y no solo da poder, sino que da prestigio social, valga la redundancia, ¿sí? En este contexto, que ha elevado la vanidad y el narcisismo hasta límites insospechados, hay un artículo que leí hace poco que me pareció ultralúcido, que decía que cada página de Instagram o de TikTok que hacemos, nos convierte en comerciales de nosotros mismos. Todos nos hemos convertido no solo en mercancía, es decir, en mercadotecnia, sino en los vendedores de nosotros mismos. Somos mercancía y vendedores. Mercancía y mercader. ¿Sí? Con un considerable impacto las redes sociales y los dispositivos también, que han generado tantas maravillas, las posibilidades de las que nos hablaba Ángel, la posibilidad de hablar con tu mamá si estás en Australia estudiando, todo eso ha generado que cognitivamente y a nivel incluso neurológico estemos empezando a experimentar, aquí hay diferentes opiniones, pero bueno, estemos empezando a experimentar cambios que hagan que teniendo cada vez más herramientas, que utilizar nuestra capacidad para utilizarla y nuestra voluntad de utilizarlas sea cada vez menor. ¿Me seguís o no? ¿Sí? Entonces, ¿sabéis lo más difícil que hay para una persona que se sube aquí a hablar con vosotros? ¿Vosotros tenéis de 12 a...? Hablamos de concienciación. Buah, tío, yo, si me dices entre concienciar e ir a recoger naranjas, yo prefiero 1000 veces ir a recoger naranjas. Se suda muchísimo menos. Muchísimo menos. Mirad, no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido.
En la música se ve perfectamente. Los del swing criticaron a los del rock a los del punk a los del hip hop a los del trap, y el siguiente que venga también va a ser un pringao para los anteriores. Porque la humanidad, a nivel global, a nivel de creación social global, tiene muchas características, pero a nivel individual también las tiene. Y es que nosotros vamos creciendo y vamos entrando en etapas diferentes, ¿sí? Entonces, esas etapas conllevan no solo diferentes características cognitivas, neurológicas, físicas, sino también socioculturales, de diferentes roles. Vosotros sois hijos, ahora estáis tutelados, pasaréis a tutelar, después pasaréis a molestar directamente. Entonces, una de las características, decía Platón, los jóvenes de ahora, decía Platón, los jóvenes de ahora visten, los jóvenes de ahora, los jóvenes de la edad de Platón ahora serían un poquito viejos. Bueno, el caso es que una de las cosas que lleva el cambio generacional es el cambio de código. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una hermana a la que le llevo 17 años. Imaginar el impacto cuando mi vieja me dice con 17 años que está embarazada. Y tú descubres que tu vieja sigue haciendo determinadas cosas. Yo tengo una hermana a la que le llevo 17 años y le doy gracias a la vida, porque hay veces que yo le digo, tía, y esto me vais a permitir el chiste, porque el humor hay que utilizarlo, si no, le digo, tía, si yo viese tu Instagram y no te conociera, pensaría que eres gilipollas. Es decir, si yo no te puedo preguntar tus códigos, si no me puedo interesar por ellos, preguntarte, hacer que me los expliques, tu jerga, tu modo de expresarte, ¿qué generación ha querido heredar los modos de la generación anterior? Absolutamente ninguna. ¿Y qué generación ha tenido la voluntad de entenderlos de la siguiente? Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Las personas que tenemos, yo digo, yo no solo no tengo problemas con ser una señora, sino que yo quiero ser una señora. Quiero ser una señora mayor, pero no quiero ser carca. Porque la diferencia entre ser vieja y ser carca, que hay carcas con 30 años, es que los viejos queremos entender a los jóvenes, los carcas no. Entonces, como yo, que me resulta tremendamente complejo muchas veces entenderme con mi propia generación, con la que comparto código, puedo hacer algo tan difícil como apelar a la conciencia, apelar a la atención, apelar al cuestionamiento con una generación o generaciones, porque sois heterogéneos aquí, heterogéneas, de las que no domino su código. Es decir, si te tengo que explicar algo en gallego, en portugués o en español o en inglés, aún. Si te lo tengo que explicar en checo-asturiano, estoy vendida. Y vosotros para mí habláis moldavo. ¿Me explico? Pero tengo toda la voluntad de entenderlo, porque yo soy pasado y ustedes son futuro. Y yo soy ustedes y ustedes soy yo. Y yo fui ustedes y ustedes serán yo. Desde el arte, yo os quiero advertir una cosa muy importante. Hay grandes trampas. El sistema es perverso, a veces involuntariamente, pero muchas veces voluntariamente. Cuando nosotros criminalizamos términos como política, la política es por parte de la filosofía, no son los payasos que hay a veces haciendo cosas por la tele. Es el estudio de los recursos y de cómo gestionarlos, y de cómo estructurarnos, y de cómo organizarnos para hacer que la nave siga existiendo y que nosotros podamos ser algo muy sencillo pero muy difícil, que es un poco más felices. ¿Sí? Es difícil esto, ¿eh? Y la cosa va peor. Yo estoy en la mitad de la vida y me queda la mitad mala. ¿Sí? Entonces, sintagmas como música política. A mí es una cosa que detesto. Cuando yo nunca le he dicho a nadie lo que pensar. Yo lo único que he apelado es a que la gente piense, pero no a decirle a nadie lo que tiene que pensar. ¿Sí? Desde las artes hay una idea actual como de, no, esta tía hace música política y hay como que existe la posibilidad de no hacer música política, ¿no? Sí, hacer música instrumental. Y bueno, y podríamos entrar en debates más interesantes, ¿eh?
sobre esto también, ¿sí? Entonces, mira, el componente, vamos a quitar el rollo político, porque político es una palabra que es tan problemática, pero vamos a poner ideológico, ¿sí? En tanto que idea, ¿sí? Que parece máis aséptico, máis neutral. ¿Consideráis que es posible hacer música sin idea? Por lúdica, simple, elevada, encriptada, explícita, implícita, denotativa, connotativa, que sea. ¿Es posible? Sí. O sea, sí es posible, pero no se debería. Argumente su respuesta, razone su respuesta. Mira, ahora os digo, as persoas que utilizan el sintagma música política, las personas que utilizan ese sintagma, lo que están intentando es quedarse fuera de la foto. Quedarse fuera de la foto. ¿Sí? Música reivindicativa, quedarse fuera de la foto. Como si todo el mundo que hiciera un tipo de música o utilizase un tipo de discurso no defendiera una idea de lo que es el mundo o una idea de lo que es la vida. Cuando vosotros hacéis este musical, estáis reclamando algo. ¿Sí? Y el silencio también es un posicionamiento. No solo verbalizar es un posicionamiento. El silencio es un posicionamiento. De hecho, es un posicionamiento que os está llevando a vosotros a la muerte. ¿Sí o no? ¿Existe música que no se posicione? ¿Existe arte que no se posicione? ¿Puede existir eso? Para eso tendría que ser hecho por algo que no sean seres humanos. ¿Es el silencio un posicionamiento, sí o no? De hecho, es el más peligroso. Es el más peligroso. Cuando nos animan a creer que todas esas personas que dicen cosas y que no sé qué, que es conflictivo, no, que es como conflictivo, es como malo, ¿no? Esto, ¿no? Lo que nos están diciendo es: ustedes no piensen, ustedes diviértanse. Ustedes diviértanse. No utilicen la conciencia, no utilicen el pensamiento crítico, porque se nos acaba el chiringuito. Se nos acaba el chiringuito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O no, pero sí o no. Claro. Cuando la gente utiliza como canción protesta, pero no canción protesta, pero como arte de video. Mira, vosotros sabéis que las manzanas no nacen en el Eroski, ¿no? Sí, ¿no? Hay que ir a mirar detrás, ¿verdad? En toda la historia de la humanidad ha habido cosas que no se cuestionaban, ¿sabes? Por ejemplo, una de las cosas que no se cuestionaba era que el sufragio universal era una locura, que nosotras votáramos era una locura, pero no hace 100 años, hace 10. Hace 40, y en algunos sitios eso no existe, y es probable que no exista a lo mejor hasta que se acabe el planeta, ¿sí o no? ¿Es diferente el silencio ante esta realidad que el posicionamiento para cambiarla? ¿No es posicionamiento el silencio? Pregunto. ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si Clara Campoamor no fuera conflictiva, no fuera molesta, no fuera convulsa? ¿Sí? Hay una cosa que debéis de entender, creo yo, y es que la universidad, el conocimiento, no es un lugar de protección, ni debe serlo. Es un sitio convulso, al que uno no va a estar cómodo, sino a estar incómodo, porque el aprendizaje, porque el cuestionamiento, porque la conciencia, porque la reflexión es incómoda, porque nos hace mover nuestro sistema de creencias. Y es mucho más fácil instalarse en un sistema de creencias y pensar que estamos en posesión de la verdad absoluta que hacer tambalear ese sistema de creencias. Lo que pasa es que vosotros también estáis en una posición muy particular. Y es que sois la primera generación de la historia que se enfrenta a una verdadera tragedia climática. Sois los primeros tripulantes que veis
La roca está ahí, ¿eh? Cuando yo tenía vuestra edad, la roca no estaba ahí. No la veíamos. En 30 años está ahí. Y creáis o no lo creáis, dependéis de la convulsión, dependéis de hacer convulsionar a la gente, de hacer pensar a la gente, de hacer reflexionar a la gente, de hacer entender a la gente. Cuando tú antes, ¿cómo te llamas? Tú, ¿cómo te llamas tú? Sí, Samuel. Cuando tú antes me decías, yo prefiero que no me den el papel, ¿realmente lo prefieres? Ah, lo dijiste tú. Sí, ¿realmente lo prefieres? ¿Sí? Me encanta oír que sí, muchas gracias. Pero, si yo te digo, sí, pero tú no me puedes decir lo que crees, ¿eh? No me puedes decir, bueno, yo creo esto así. No, usted me tiene que presentar una serie de variables objetivas, a poder ser empíricas, lógicas, basadas en la experiencia. No, voy a contestar yo lo que a mí me parezca, porque es lo mismo, mi opinión, que es otra cosa también muy moderna en redes, todas las opiniones son igual de válidas. Sí. O sea, por ejemplo, ustedes si tienen un cáncer de páncreas, se fiarían lo mismo de mi opinión que de la de Ángel, ¿verdad? Pero si son igual de válidas, guapi. ¿Guapi? ¿No? Esto es ridículo y humillante para personas como Ángel, para personas como vosotras en el futuro. Una cosa es humillar a una persona y otra cosa es que la base para darle legitimidad a nivel intelectual, a nivel profesional, no exista. No podemos considerar igual, porque no es ético, ni inteligente, ni lúcido, ni siquiera pragmático, a una persona preparada, a una persona que ha dedicado toda su vida al estudio generosamente, que a una persona que opina como, no sé, no voy a decir nombres, ¿vale? Porque yo os pregunto a vosotros, es muy fácil decir en vuestra comodidad, en la comodidad de vuestro Señor, en la comodidad de sillón y de vuestra pantalla de 15 pulgadas. Es muy fácil decir, todas las opiniones son la misma, pero si estuvierais en cuidados paliativos en el oncológico y vuestra vida dependiese de que el señor o la señora que os trate sepa más que los demás, ¿consideraríais que vuestra opinión, que todas las opiniones son la misma? ¿Os daría igual que os tocara yo de médica, que como médica soy muy buena persona? ¿O que os tocase Ángel? ¿A quién preferiríais que os llevase? Ah, bueno, vamos a dejar esto, me acaba de doler un poco, pero bueno. Ángel, ¿verdad? Claro, yo también. ¿Sabéis por qué? Porque el conocimiento importa. Y cuando está en juego nuestra vida, lo vemos claramente que el conocimiento importa. ¡Claramente! Pues está en juego vuestra vida. Estáis en paliativos. Si se tratase de decir, ostras, tío, hay que ver la foto, tío, a ver cómo estamos, cómo está el panorama, tío, a ver, esto es muy difícil, tan difícil como el genoma humano. Hay personas que se dedican a eso, filosofía, antropología, sociología, son disciplinas que intentan escribir ese mapa, ese montón de libros sobre lo que es nuestro sistema sociocultural, nuestro complejísimo entramado de poder político-económico global. ¿Por qué confiáis? ¿O por qué confiáis en Ángel y digamos que os parece menos útil el discurso de las personas que pueden dibujar el mapa del barco? Porque por muy sanos que estéis, si no sabéis cómo llegar al volante, os vais a pegar el ostión del siglo. ¿Sí o qué? Pues la antropología es la forma de dibujar el mapa del barco. La filosofía, la sociología, la teoría política y las artes pueden ser un modo de decirle a la gente, hey, vénganse conmigo, que solo tenemos una oportunidad. Solo tenemos una oportunidad de salvarnos y es pensar. Pensar, organizarse, prepararse, escuchar a las generaciones anteriores como nosotros intentamos entenderos y escucharos a vosotros y actuar.
y no dormirse ni en el móvil ni en la butaca, porque os la pegáis. ¿Sí? Y que os empiece a divertir pensar, que os empiece a divertir crear pensamiento y no albergar pensamiento ajeno para que os den una buena calificación que os lleve a ganar 200 napos más al mes, porque esos 200 napos más al mes, ni quemándolos os van a dar calor cuando estemos a -9 grados. ¿Sí? 3 palabras: piensen, piensen, piensen.